Compañeros, ¿cómo están? Bueno, este va a ser como el primer video. En general, todo lo que es fisiología y la parte de inmunología me gusta mucho. Ya varios compañeros me habían dicho que debería de hacer como un canal como para que todo esto llegue como pues hacia los diferentes tipos de estudiantes. Y pues la verdad lo había estado posponiendo porque pues el ENARM y demás cosas, y luego llevo muy cansado y pues así. Pero pues bueno, ahorita pues decidí empezar a hacerlo y vamos a comenzar con este primer tema, que es un tema pues que a muchos se les complica, pero que en general es un tema que es muy sencillo, ¿vale? Antes de comenzar, yo me presento, soy el doctor González, soy pasante ahorita, y pues bueno, entonces ya, vamos a comenzar con el ciclo cardíaco. Como se pueden dar cuenta, esta era de una presentación de varios temas y este sería como el tercer tema, pero como les comento, ciclo cardíaco en general es un tema que a muchos se les complica, pero ahorita van a ver cómo es extremadamente fácil, ¿vale? Entonces, pues sin más por el momento, pues empecemos con este primer tema. Entonces, el ciclo cardíaco. ¿Qué es lo que necesitamos saber del ciclo cardíaco? Tenemos que saber que hay dos tipos, o dos fases en este ciclo cardíaco. Entonces, en estas dos fases vamos a tener que estar la diástole y también está la sístole, ¿ok? Entonces, la diástole, esta va a ser la fase de relajación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de esta fase? Bueno, de que normalmente va a ser de 80 milímetros de mercurio, es la que dura más tiempo. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo vamos a ver posteriormente, pero es la que tiene tres fases, ¿ok? Mientras que esa tiene tres fases, la fase de sístole tiene solamente dos fases. Entonces, si es que generalmente llegan a hacer esa pregunta, ¿cuál es la que dura más tiempo? Pues es la diástole, ¿ok? La fase de relajación, ¿ok? Bueno, entonces, en esa diástole es en donde ocurre el llenado coronario. Ahorita también les voy a explicar el por qué ocurre ese llenado coronario. Y también ahí ocurre un fenómeno que no creo que se los pregunten, pero pues aún así pues se los puse, que es el fenómeno de Windkessel, que es un flujo continuo con una bomba. O sea, lo que les pueden llegar como que a preguntar no es per se el fenómeno, porque pues al menos en mi escuela, que fue la Facultad de Medicina de la UNAM, en general no era como que nos dejaran aprendernos los epónimos, pero sí era como de que, ok, oye, entonces, ¿cómo es de que bueno, si es que el corazón funciona como una bomba y si ustedes ya lo sabían, hay como una cierta pausa entre la diástole y la sístole, ¿cómo es que hay un flujo continuo? ¿Vale? Porque pues no es como de que en esa mini pausita pues se pare el flujo ni nada por el estilo. Siempre hay un flujo constante. Bueno, si es que les llegaran como que a preguntar, ese fenómeno es el fenómeno de Windkessel, ¿vale? Entonces este es un flujo continuo con una bomba, que esta bomba sería el corazón, y que esto va, o sea, es un flujo continuo por la distensibilidad de la aorta, ¿ok? O sea, una vez de que sale la sangre eyectada por medio de los ventrículos, esta llega hacia la aorta y la aorta, por medio de su distensibilidad, pues se puede llenar de sangre, y cuando llega, bueno, más bien cuando vuelve hacia su forma original o a su forma habitual, pues saca toda la sangre hacia las diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Entonces ese es ese fenómeno. Y la sístole entonces es una fase de contracción, ¿ok? Ahí las características es de que esta es de 120 milímetros de mercurio normalmente y es la que dura menos tiempo, ¿ok? Esto de 80 y de 120 en general depende de la literatura que estén revisando, y pues si nos metemos un poquito más al tema, pues evidentemente sería como pues en el apartado de la aja y la nija y demás cosas, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, estas son las fases del ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces va a estar la fase de relajación y la fase de contracción, o sea, la diástole y la sístole. Entonces, lo que va a estar pasando primero es un llenado ventricular rápido,
luego una sístole atrial, una contracción ventricular isovolumétrica, la fase de eyección, que dependiendo de la literatura de las que ustedes se basen, puede ver bueno, luego dicen como rápida y luego lenta y demás cosas, ¿no? Pero lo que se tienen que acordar es de que hay una fase de eyección, ¿vale? Y la quinta, que es la relajación ventricular isovolumétrica, ¿vale? Entonces yo se los puse como con tipos de numeritos de 1, 2, y pues así, bueno, en general esta sería la cuarta y esta sería la quinta, solo que aquí se me fue un 2, disculpen ustedes, pero pues en general sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces siempre como que lo último sería la relajación ventricular isovolumétrica. Ahorita también pues les puedo decir como ciertos tips, ¿no? Porque digamos de que luego los exámenes pueden estar un poco rebuscados, como por ejemplo, sería como de que antes de llenado ventricular rápido, ¿qué es lo que ocurre antes, no? No, pues la relajación ventricular isovolumétrica, ¿no? O si no, también les pueden preguntar como de que cuál es la fase que inicia con la diástole. Ah, bueno, pues la relajación ventricular isovolumétrica. ¿Cuál es la fase que es como el fin de la diástole? Bueno, pues la sístole atrial, ¿no? O pues en la sístole, ¿cuál es la primera fase de la sístole? Bueno, pues la contracción ventricular isovolumétrica. O si no, pues, o sea, son ciertas preguntitas que tal vez ahorita que sí lo tenemos como en esta diapositiva, como que las podemos contestar, pero tal vez en el examen pues sea como de que, ok, no sepamos bien qué contestar. Pero solo recuerden bien esta diapositiva y ya posteriormente verán qué onda. Ahora bien, empecemos entonces con la primera fase de la diástole, ¿vale? Sí. O sea, esta de acá. Entonces sería llenado ventricular rápido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en el llenado ventricular rápido, yo sí les pongo como que este tipo de corazón, ¿ok? O sea, evidentemente eso no tendría por qué estar así, pero esto es más que nada un material didáctico, ¿vale? Entonces, bueno, en el llenado ventricular rápido, ¿qué es lo que va a estar pasando? La sangre va a estar llegando al atrio derecho por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y en el atrio izquierdo van a estar llegando por 4 venas pulmonares. Eso también puede ser pregunta de examen y por eso que se las puse aquí, ¿vale? Entonces, estas son las venas cavas superior e inferior y las 4 venas pulmonares, ¿ok? Entonces llega la sangre a partir de esos hacia sus respectivos atrios. Ahorita ya no está tan bien dicho que digan aurículas, pero pues también, ¿no? Puede ser aurícula o atrio, ¿vale? Entonces, bueno. Y entonces esta sangre va a estar pasando hacia los ventrículos por medio de difusión simple, ¿vale? Eso sí puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo es que pasa la sangre por medio del llenado ventricular rápido? Bueno, pasa de los atrios a los ventrículos por medio de difusión simple, ¿vale? Recordemos entonces también que estas de acá son las válvulas auriculoventriculares y que esas se encuentran abiertas, ¿vale? Entonces, por eso yo aquí les ponía características. Bueno, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, mientras que las válvulas sigmoideas están cerradas, ¿ok? En este caso no se contrae ninguna de las cavidades y aquí se alcanza el 75% de la capacidad ventricular total, ¿ok? Un 75%, ¿vale? Ahora, ¿por qué le pongo esta parte de sistema de presiones? Porque evidentemente para que esto, digamos, para que estén abiertas estas válvulas o para que estén cerradas, tenemos que vender ciertas presiones, ¿vale? Si es que no están vencidas estas presiones, entonces estas válvulas están cerradas, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, la presión mayor bueno, hay una presión mayor en la parte de los atrios que en los ventrículos, y como aquí hay una presión mayor es por eso de que estas válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿vale? Y pues evidentemente hay muchísimo menor presión en los ventrículos que en los grandes vasos, o sea que en la arteria aorta o en la arteria pulmonar, ¿ok? Por eso es que estas están cerradas, ¿vale? Entonces ese es el llenado ventricular rápido.
llega la sangre por medio de las cavas y por las 4 venas pulmonares, pasan por difusión simple desde los atrios hacia los ventrículos, ¿vale? Entonces eso es lo que está pasando en esta primera fase. Ahora, en la sístole atrial. Bueno, la sístole atrial, aquí ya hay una contracción. Recordemos que en el llenado ventricular rápido no se contrae ninguna de las cavidades, pero en la sístole atrial, como su nombre lo dice, va a haber una contracción. Ajá, se van a estar contrayendo los atrios para que de ese 75% ya haya otro 25% extra y como tal ya haya ese 100%. ¿Vale? Ya haya pasado el 100% de la sangre. Entonces, veamos las características. En este caso, las características, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, ¿vale? Entonces, vean bien. Aquí están estas válvulas auriculoventriculares y estas siguen abiertas. Eso quiere decir que el sistema de presiones va a seguir exactamente igual. Va a haber más presión en los atrios que en los ventrículos y hay menos presión en los ventrículos que en los grandes vasos y por eso es que estas siguen cerradas, ¿vale? Entonces vean aquí. Se contraen las aurículas. Como se contraen esas aurículas, se va a alcanzar ese otro 25% de la capacidad ventricular total. Ajá, entonces ahí ya vamos a tener ese 100%. ¿Ok? Este 100% va a estar equivaliendo a 120 mililitros de sangre por cada ventrículo. Y ese como tal es el volumen que lo podemos encontrar como el volumen telediastólico o volumen diastólico final, ¿vale? Por si es que se encuentran con estas nombres en el Guyton o en cualquier otro libro, bueno, y que no tenían idea de qué eran, bueno, pues es básicamente eso. Ya es cuando está ese 25% y pues entonces ahora ya se alcanza ese 100% y ahí equivale al 120%, perdón, a esos 120 mililitros de sangre por cada ventrículo y entonces ese es el volumen telediastólico o volumen diastólico final, que aquí también pueden sacar varias preguntas del examen, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿en qué fases en donde se alcanza el 75%? Pues en el llenado ventricular rápido. ¿Y en qué fase se alcanza el 25% extra? Pues en la sístole atrial. ¿En qué fase se alcanza el volumen diastólico final? Pues en la sístole atrial, ¿no? O si no, también les pueden poner que al finalizar la diástole o al inicio de, de la sístole, ¿no? O sea, las respuestas pueden estar muy variadas y por eso es que esto es importante que ustedes lo recuerden, porque como les comento, las respuestas pueden ser infinitas, pueden ser bastantes y entonces si ustedes no entienden esto, pues se van a confundir cada vez más, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, esto ocurre antes o durante el retardo nodal, ¿no? O sea, con todo eso, el sistema de haz de His, las fibras de Purkinje y demás cositas, esto va a estar ocurriendo antes de o durante este retardo nodal, que era lo que yo les lo que yo les comentaba, de que en dado caso de que estas estuvieran, no sé, si esta es una bomba, ¿cómo es que hay un flujo continuo si está este retardo nodal? Ah, bueno, pues ya vimos que es por la parte de la aorta, ¿vale? Ahora, igual, el sistema de presiones era lo que yo les comentaba. Entonces, la presión mayor es en los atrios que en los ventrículos y es menor en los ventrículos que en los grandes vasos, ¿vale? Por eso es que estas siguen cerradas. Ahora bien, pasemos a la contracción ventricular isovolumétrica, ¿vale? Entonces, aquí ya como tal hay una contracción ventricular sin que cambie el volumen, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues evidentemente aquí ya se alcanzó, bueno, para este punto ya se alcanzó el 100%, ajá, y ya tenemos el volumen telediastólico, ¿vale? Entonces, para este punto no vamos a meter más líquido al corazón ni nada por el estilo. Por eso es contracción ventricular. Lo que va a estar pasando es de que se van a empezar a contraer los ventrículos sin que se modifique el volumen. Por eso iso mismo y volumen trica, ajá, pues mismo volumen, ¿ok? Entonces por eso es contracción ventricular isovolumétrica. Se contraen los ventrículos, pero el volumen va a ser el mismo, ¿vale? O sea, la sangre es el misma. No le metemos más sangre ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces,
Aquí hay una contracción ventricular sin que se cambie el volumen que ya se tiene en el corazón, ¿ok? Entonces son los 120 mililitros por cada ventrículo. Ajá, o sea, el 100% o el volumen diastólico final, ¿ok? Recordemos eso. Ahora bien, aquí cuáles son las características. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ¿vale? Y entonces aquí en este caso, pues, ¿cómo sería el sistema de presiones? Bueno, pues la presión es menor en los atrios que en los ventrículos, por eso estas ya se cerraron, ¿ok? Como estas ya se cerraron, pues es por eso de que aquí hay más presión que acá arriba, por eso es que los atrios, no pueden vencer esa presión y como ya no la pueden vencer, por eso se cerraron estas válvulas, ¿vale? Y en este caso, en los ventrículos sigue habiendo menos presión que en los grandes vasos, por eso es que todavía las válvulas sigmoideas están cerradas, ¿vale? Ahora, igual, válvulas sigmoideas cerradas, se contraen los ventrículos, no se cambia el volumen, sigue siendo el 100% volumen telediastólico, y esto ocurre después de en retardo nodal, ¿ok? Todas estas características son importantes porque también pueden ser preguntas de examen. ¿Qué fase es la que ocurre después del retardo nodal? La contracción ventricular isovolumétrica, ¿vale? Y como les mencionaba, pues el sistema de presiones también es importante porque es como el por qué están cerradas estas válvulas, ¿ok? Ahora bien, los conceptos clave que me interesa también que ustedes recuerden, porque pueden ser también preguntas de examen, son los siguientes. Miren, la válvula mitral, recordemos que esta se encuentra pues en la parte izquierda, mientras que la tricúspide se encuentra en la parte derecha. ¿Cómo lo podemos recordar? Yo me acordaba así, tricúspide, o sea, termina en D de derecha. Entonces, pues es por eso de que pues yo sí me acordaba de que la tricúspide se encontraba en la parte derecha, mientras que la mitral se encontraba en la parte izquierda, ¿no? Y pues en la aórtica y pues en la pulmonar, pues bueno, pues la pulmonar pues ya sabemos que va hacia el lado derecho y la aórtica hacia el lado izquierdo, ¿vale? Ahora bien, esto es importante, segunda válvula en abrirse y la primera en cerrarse, ¿ok? Entonces, recordemos esto. La válvula mitral, ¿ok? Entonces, si la válvula mitral está del lado izquierdo y entonces esto quiere decir de que hay que vencer muchísimo más para que se pueda abrir esa válvula, ¿vale? Entonces, ahorita la verdad les debo un poquito sobre las presiones de las arterias y de las venas y de ese tipo de cosas. En general casi no se preguntan, a mí no me las llegaban a preguntar, solo de repente uno que otro doctor, pero pues en general pues no, sino que básicamente lo que les importaba también era como de que cuál es la primera en abrirse y cuál es la última en cerrarse y bla bla bla. Pero bueno, en este caso, la primera en abrirse entonces va a ser la válvula tricúspide, ¿vale? Eso quiere decir de que para que se abra la parte del ventrículo derecho, entonces esa va a ser la primera en abrirse y va a ser la segunda en cerrarse. ¿Por qué sería la segunda en cerrarse? Bueno, porque si la válvula mitral es la segunda en abrirse, eso quiere decir de que necesitas más fuerza o meterle más presión para que se abra esa válvula. Y si es que necesitas más fuerza, pues con que bajes tantito la presión, pues entonces se va a cerrar, ¿vale? Por eso la válvula mitral es la segunda válvula en abrirse, pero es la primera en cerrarse, ¿vale? Como cuesta más trabajo abrirla, automáticamente en cuanto bajemos un poquito más esa presión, entonces va a ser la primera en cerrarse, ¿vale? A comparación de con la tricúspide, esa va a ser la primera válvula en abrirse porque costó menos que se abra, cuesta menos presión que la válvula tricúspide se abra. Como cuesta menos presión, entonces eso quiere decir que aunque baje la presión de forma considerable, pues no está tan baja como para que se cierre tan rápido. Entonces por eso es la segunda en cerrarse. Y de la misma forma, la válvula aórtica, bueno, como se encuentra del lado izquierdo, de la misma forma, esta va a ser la segunda válvula en abrirse, o sea, eso quiere decir que necesitamos más presión para que la válvula aórtica se abra, y pues como necesitamos más presión, pues cuando se baje tantito la presión va a ser la primera en cerrarse. A comparación de con la válvula pulmonar, que esa entonces va a ser la primera válvula en abrirse
Y entonces, pues como es la primera válvula en abrirse, o sea, le cuesta menos trabajo, entonces va a ser la segunda en cerrarse, ¿vale? Estos son conceptos clave que les pueden llegar a preguntar y es extremadamente fácil como ya lo podemos ver, ¿vale? Ahora, continuamos con el ciclo cardíaco. Ahora viene la fase de eyección, o sea, esto quiere decir de que ya estamos empezando la sístole, ¿ok? Bueno, bueno, más bien que ya estamos en la sístole. Bueno, X. El caso es de que en la eyección, como yo les comentaba, aquí ya hay una contracción ventricular, ¿vale? Aquí ya hay una contracción y va a estar expulsando la sangre de los ventrículos hacia los grandes vasos, ¿ok? Esto quiere decir que entonces ahora la presión es más grande en los ventrículos que en los grandes vasos y por eso es de que ahora las válvulas sigmoideas ya están abiertas, ¿vale? Entonces las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Claro, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha más presión en los ventrículos que en los atrios y es por eso de que pues están cerradas, ¿vale? Las válvulas sigmoideas están abiertas, aquí sí se contraen los ventrículos y lo que sale es el volumen de eyección, que también es conocido como volumen latido o volumen eyectado, volumen sistólico o volumen de expulsión. Se los pueden preguntar de cualquier forma, ¿vale? Pero solo tienen que recordar eso, ¿ok? Aquí entonces se tiene que restar ese 100% menos el volumen de expulsión o el volumen latido, ¿vale? Es decir, le vamos a estar restando 120 mililitros, que era lo que teníamos en este 100%, menos el 70 mililitros, que sería aproximadamente ese volumen de expulsión, y nos da un total de 50 mililitros, ¿vale? Estos 50 mililitros es el volumen sistólico final, no se confundan con el volumen diastólico final, eso es otra cosa, ¿vale? O también conocido como volumen telesistólico. Entonces, volumen telediastólico, ¿cuánto era? 120 mililitros. Y volumen telesistólico o volumen sistólico final son 50 mililitros, ¿vale? Preguntas de examen que ahorita ya vieron la razón del por qué son esos mililitros, ¿vale? Ahora bien, este va a ser el volumen más bajo de todo el ciclo. Y otra pregunta que tal vez les puedan llegar a hacer, ¿el corazón se vacía por completo? La respuesta es no. Siempre tiene que quedar un poquito de sangre dentro del corazón, ¿vale? Nunca se va a vaciar por completo, ¿ok? Entonces, eso es como lo importante de esta parte de eyección. Igual, entonces sistema de presiones, la presión es menor en los atrios que en los ventrículos, por eso las válvulas auriculoventriculares están cerradas, y la presión es mayor en los ventrículos que en los grandes vasos, ¿no? Por eso es que las válvulas sigmoideas están abiertas y por eso se van hacia las diferentes, pues, tejidos del corazón, bueno, del cuerpo más bien. Ahora, la relajación ventricular isovolumétrica. Bueno, aquí el corazón ya se relaja sin que haya algún cambio en el volumen, ¿ok? Aquí igual iso mismo y volumétrica pues de volumen, ¿no? Entonces aquí ya se relaja, ya no hay contracciones, ya no hay nada. Y entonces aquí también vamos a tener que entonces las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y las válvulas sigmoideas también van a estar cerradas, ¿vale? No hay ninguna contracción y la sangre se va a intentar regresar al corazón al cerrarse estas válvulas sigmoideas. Esto que pasa aquí de que la sangre se intenta regresar al corazón, entonces eso es lo que me va a estar llenando mis arterias coronarias, ¿vale? Pregunta de examen. Entonces, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se llenan mis arterias coronarias? En la relajación ventricular isovolumétrica. ¿Cuándo? Cuando la sangre se intenta regresar al corazón, ¿vale? Pero eso tampoco va a pasar, o sea, no, o sea, bueno, claro, ya tiene una insuficiencia o una estenosis o algo similar, ok, sí, puede llegar a pasar que sí se regrese la sangre, pero fisiológicamente hablando, no se tendría por qué regresar la sangre, y solamente de lo que nos beneficia cuando se regresa la sangre es que me va a estar llenando las arterias coronarias, ¿vale? Pregunta de examen. Entonces, sistema de presiones. La presión va a ser menor en los atrios que en los ventrículos. Ajá, por eso es que todavía no se abren las válvulas auriculoventriculares. Y también la presión va a ser
menor en los ventrículos que en los grandes vasos, y por eso estas válvulas sigmoideas ya están cerradas, ¿vale? Entonces recordar bien todas estas características, ¿ok? Ahora, también otra pregunta de examen, digamos, es que digamos que en esta fase, eh, cuando estas válvulas auriculoventriculares se cierran, pues bueno, recuerden que están los músculos papilares y los músculos pectíneos, ¿no? Se dice entonces también de que cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, quienes las ayudan serían los músculos papilares, ¿ok? Eso puede estar como ahí, bueno, puede ser una pregunta, yo solo se los pongo ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso sería todo como con respecto pues al ciclo cardíaco. Como les mencionaba, es un tema muy sencillo y simplemente es cuestión de que pues le pongamos una gran atención, pero en general las fases del ciclo cardíaco son muy fáciles, es muy fácil de comprender y ya, ¿vale? Recuerden todas las preguntas que les podrían llegar a hacer, y entonces ustedes pueden jugar como en qué fase pasa cada una de esas cosas, ¿vale? Para que no se estén confundiendo. Si quieren poner como en los comentarios más o menos, no sé qué siguiente tema quieren que veamos, o pues así, pues quedo atento como a los comentarios. eh, y pues ya, o sea, como les comento, a mí me gusta dar la fisiología y la inmunología. En general no me meto en otras materias, no me considero tan bueno, pero pues en esta sí, pues creo que puedo como que apoyarlos, ¿no? Son temas complicados, pero que son muy fáciles de comprender. Entonces, pues, los temas que quieran revisar, solamente pónganlo como en los comentarios y sin problemas los podemos checar, ¿vale? Cuídense mucho y estudien mucho.